de esa lesión primaria. Esa es la forma en la que la osteopatía lo ve. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un dolor en rodilla, por ejemplo, el paciente me viene con una tendinopatía serina, que es la de pata de ganso, ¿sabes? Chévere, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, tenemos que revisar la masa que tiene por arriba y la masa que tiene por debajo. Entonces, ¿qué masa tiene por arriba la rodilla? La pelvis. ¿Qué masa tiene por debajo? El pie. ¿Sí? Esa es la forma en la que el osteópata ve ese modelo de estructura. ¿Sí? ¿Quedó claro? Masas internas. ¿Y esa interdependencia cómo se hablaría a nivel de miembros superiores? Muy buena pregunta, iba justamente a eso, porque fíjate que no dije nada de miembros superiores. ¿Por qué? Porque los miembros superiores son huesos suspendidos. ¿Sí? Son independientes. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Un hueso suspendido tiene una relación con una cintura. En el caso de la extremidad superior, es un hueso suspendido relacionado con la cintura escapular. ¿Sí? La ATM es un hueso suspendido que tiene relación con la bóveda craneal. ¿Sí? Y las caderas, o lo que son las coxofemorales, como tal, esa articulación es un hueso suspendido relacionado con la cintura pélvica. Entonces, tú tienes también huesos suspendidos. Los huesos suspendidos normalmente son huesos que están en extrema relación con la gravedad. ¿Sí? Los brazos nunca descansan, los brazos siempre están ahí. Porque obviamente están suspendidos en el aire, básicamente a través de la unión con la escápula. Entonces, por eso se denominan huesos suspendidos. ¿Qué es una masa? ¿Qué es una intermasa? No necesariamente, es un hueso suspendido. Y los huesos suspendidos también son, cuando están lesionados, son adaptativos a las lesiones primarias. ¿Sí? Entonces es como una intermasa, pero no una intermasa porque están suspendidos. ¿Sí me explico? ¿A qué se relacionaría? ¿A tórax y a tórax y a lo que diga, cuando digo tórax es escápula, costilla, vértebras dorsales, eso lo vamos a ver y las cervicales altas también. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema de hombro, yo tengo que revisar la masa, igual, que la masa que tiene por encima, que sería el cráneo y cervicales altas, y la masa que tiene por debajo, que sería tórax. ¿Bien? O bueno, por debajo entre comillas, al mismo nivel. Pero, tú me entiendes. ¿Ok? Pero básicamente lo que tiene a ese nivel, ¿sí me explico? O sea, las masas que tenga cerca, mejor dicho, vamos a decirlo así. No puedo decir eso sobre todo a nivel crónico, ¿no? Depende. A nivel agudo, yo por lo menos personalmente, y esa es mi forma de trabajar. A nivel agudo, yo normalmente me voy con la prioridad. Si él viene con una bursitis sueltoidea aguda que no me puede ni hacer aquí, yo no voy a llegar a hacer desde la agua, no, yo voy tratando el hombro de una vez. Ya cuando ya salga de ese cuadro agudo, es que empiezo a evaluarlo con todo. ¿Sí? Pero ya esa es una forma específica mía de trabajar. Algunos de repente que tienen muchísimo dolor, bueno, yo lo voy a tratar así, pero yo personalmente creo que el paciente no tiene que sufrir tanto en la sesión. O sea, las terapias manuales no deben de doler. Entonces, en ese caso, primero resolvemos ese problema y después vamos por lo más. Esa sería una forma de trabajar, pero depende de ti y de tu criterio. ¿Sí me explico? Huesos suspendidos. También hay lo que vienen siendo huesos llave. Los huesos llave son huesos que tienen importancia en el movimiento de juego articular. ¿Cuáles son los huesos llave? La clavícula en la extremidad superior. ¿Sí? No, o sea, sí, no, pero técnicamente es la clavícula. Pero el esternón tiene relación con la clavícula por la esternocostoclavicular. Entonces, vamos por ahí, pero no es el esternón, es la clavícula como tal. ¿Sí? Entonces, el esternón, no. La clavícula es hueso llave. Eso. Sí, sí, pero no es el iliono como tal, es el pubis. ¿Por qué? Porque el pubis es el que conecta un ilíaco con el otro. ¿Sí? Entonces, el pubis es otro hueso llave. Entonces, tenemos clavícula, pubis y el peroné es otro hueso llave. ¿Por qué el peroné? Porque el peroné conecta el pie con la rodilla y traslada las fuerzas entre todas esas fases. ¿Sí? No sé si sabían eso, pero el peroné, una de las funciones que tiene, es importante porque él traslada la fuerza a través de esas fases. ¿Ok? Exactamente. Bien, entonces, eso serían los huesos llave. Tiene un papel fundamental en el juego articular. Eso lo puedes colocar ahí. ¿Bien? También está en el cráneo el hueso cigomático. Eso no lo vemos porque eso es pantalla craneal, pero el hueso cigomático es el que, por decirlo así, tiene una relación de movimiento componente a nivel craneal. Pero ya eso es más cultura general. Bien, y bueno, básicamente eso. La idea entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hablar del lumbar. La lumbar entonces es una intermasa. ¿Sí? Muchas veces el paciente va a llegar con dolor lumbar, y sí, nos importa el dolor lumbar, pero también tenemos que chequear esas masas que tiene cerca. Porque puede haber una disfunción a nivel torácico o una disfunción a nivel de pelvis que esté condicionando o no esa condición de la patología. ¿Sí me explico? Exactamente, sí.
Entonces, una lesión o una fijación de pelvis o una disfunción de pelvis puede condicionar una fijación o una pérdida de movilidad en cadera, y eso se condiciona a compensación lumbar, por ejemplo. Ese sería el análisis. Ojo, hay que saberlo relacionar, porque si lo vamos a hacer una vez un posibilidad anatómico, y ya eso no es una mala manera que hay que quitar. O sea, no es que, por ejemplo, no, mira, a ti te duele, como lo dije la semana pasada, a ti te duele la lumbar porque de chiquito te cayó una piedra en el dedo. No, entonces el dedo gordo ahora está en valgo, y entonces eso no es necesariamente, ¿ok? No es tan conspiranoico así. Pero hay que confirmarlo siempre. La forma en la que se puede confirmar, por lo menos yo personalmente aplico lo que es el método de SFMA, no sé si lo escucharon. Sí, claro. Ok, SFMA de la escuela de FMS. Esa es la que verdaderamente nos importa como físicos. FMS es muy funcional y muy de performance, como para aplicar en individuos con dolor. Pero SFMA es mucho más aplicable en nuestra práctica clínica, porque nosotros tuvimos normalmente pacientes con dolor. Pero bueno, SFMA, si les interesa, es básicamente una vertiente que me permite direccionar las evaluaciones y los tratamientos con terapia manual o con ejercicio. Entonces, es la forma en la que yo puedo confirmar todas esas conjeturas que hice los pacientes que aplico. Y a veces, si es así, como otras no es así. Entonces, cuando no es así, yo digo, ya sabemos que eso lo dejamos ahí. Ajá, entonces, cero dudas entonces con lo que dije ahorita. Podemos hablar de historia clínica. ¿Sí? Esa es la parte más calidad. Sí, tengo una pregunta, pero lo de las intermasas, ¿cuáles eran? Rodillas, cervicales bajas y lumbar. ¿Sí? Esas son las intermasas. Y los huesos suspendidos es aparte, pero también son lesiones secundarias. Huesos suspendidos sería ATM, hombros y las mismas funciones lumbares también. Ojo, yo no voy a preguntar eso en lumbar. Eso es cultura general, porque no lo dije la semana pasada. Pero es para que entiendan por qué evaluamos así en dolor lumbar, por qué evaluamos dorsales en dolor lumbar. De ahí hay que saber. Porque más cervical baja. Bajas, sí. Altas es más, es grande. ¿Sí? Cráneo y cervical. Exactamente, correcto, sí. Ah. ¿Puedo seguir entonces nuestra clínica? Como dije, es muy común que el paciente acuda con dolor lumbar. De hecho, uno de los principales motivos de consulta es el dolor lumbar. O sea, estadísticamente la mayoría de pacientes que nos llegan, dolor lumbar. Y, de paso, cuando nos llegan con dolor lumbar, casi siempre llegan cuando es demasiado tarde. ¿Sí? No sé si la has pasado en el pasantía o donde sea que llega un paciente. No, yo tengo dolor en la espalda y tengo 5 meses con ese dolor. Y tú esperas que él espera que te lo quites como una sesión. Porque si tú te tardas los mismos 5 meses que se tardó en la cuida consulta, eres malo. De paso. Pero bueno. Para tomar esto en cuenta, vamos a hablar o vamos a basarnos de lo que vienen siendo los fundamentos de la medicina ortopédica. ¿Cada vez que hablo de medicina ortopédica? Sí. Bien. Básicamente. ¿Sí? Sigiriax, James Sigiriax, si no lo conocen, es para la medicina ortopédica. Y bueno, ahorita está muy de moda, porque gracias a la gente de Edgol se está haciendo la formación aquí. Muy buena formación, por cierto, se los recomiendo como todo será. Pero bueno, ahora, en el caso de Sigiriax, Sigiriax tiene unas afirmaciones que son muy interesantes en relación al dolor lumbar. ¿Sí? Bueno, en relación a la zona lumbar. La primera afirmación es que él establece que aproximadamente el 90%, ¿ok?, de los dolores lumbares con o sin irradiación hacia las piernas se deben o se pueden deber a un desarreglo interno, ¿sí? O producción discal. Cuando hablamos de desarreglo interno en columna, el desarreglo interno es sinónimo de producción discal o patología discal. ¿Bien? Entonces, casi siempre cuando tengamos un paciente con dolor lumbar, una de las primeras cosas que vamos a pensar es en producción discal. No siempre va a ser así, porque te puedes tocar el paciente que es de ese 10%. El 10% es así, no es de lumbar, entonces ¿qué es? ¿Sí? Entonces hay que estar pendiente, porque el dolor lumbar es multifactorial, a veces hasta emocional, inclusive. Pero bueno, ya después les cuento anécdotas de eso. Pero básicamente esa es la primera afirmación que nos dice Sigiriax. ¿Bien? La otra afirmación que nos dice es de que el principal mecanismo de dolor es el dural, ¿sí? Que es lo que dije anteriormente la semana pasada. Una compresión de una madre genera muchísimo más dolor que la compresión de una raíz nerviosa, o sea, muchísimo más en el sentido de que abarca más, ¿ok? Entonces, cada vez que tengamos un paciente con mucho dolor hacia acá, hacia esta parte, varios dermatomas al mismo tiempo, vamos a pensar en una compresión dural, ¿sí? Bien, no es de que no,
es posibilismo anatómico. Yo eso lo repito muchísimo. No sé, si me pagaran por cada vez que digo posibilismo anatómico, no, hubiese valido para con eso. Pero bueno, cuando hablo de posibilismo anatómico es que nosotros relacionamos cosas que no necesariamente son así. ¿Ok? Por ejemplo, no, ahí me duele la lumbar, me duele, el dolor me llega hasta acá, hasta la pierna, hasta la cadera, entonces, ¿qué es lo básico? No, tiene contractura de piramidal, de cuadrado lumbar, de no sé qué. No, eso no es así. ¿Okay? Una contractura en este contexto no existe. Una contractura muscular existe cuando hay traumatismo en el tejido. ¿Sí? Y obviamente por estar sentado mucho tiempo no se da una contractura. ¿Bien? Entonces, no, eso es muy fácil de decir que esa es la causa del dolor. ¿Bien? Entonces no caigamos en esa mala manera. ¿Bien? Y la idea es esta, no caer en eso. Entonces, cuando hablamos de un paciente con dolor en múltiples segmentos, pensamos en algo gural. Es el principal mecanismo de dolor. ¿Bien? A nivel pues de columna. Y por último, la otra afirmación que nos hace Cyriax es de que el desarreglo interno o la protusión discal es, por decirlo así, ¿cómo puedo decirme utilizar la palabra? Básicamente no es consciente de su propia lesión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando hay una protusión discal, no es la protusión discal lo que me genera dolor, sino lo que comprime. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces si la hay protusiones discales que pueden ser, o hernias discales que pueden ser asintomáticas. Yo probablemente a mis jóvenes 30 años a lo mejor tengo varias hernias discales, pero no me duele nada, no tengo sintomatología. Exactamente, porque no está comprimiendo absolutamente. Exactamente, entonces la producción o el desarrollo interno es totalmente independiente del dolor que pueda haber allí, porque es lo que comprime. Si comprime la raíz, dolor segmental, ya se lo vimos. Si comprime dura madre, dolor multisegmental. ¿Sí? Bien. Entonces, esas tres afirmaciones son importantes. No quiere decir, viene un paciente con dolor lumbar, hernia discal. No. No, protusión discal. Ya va, güey, espérese. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si hay probabilidades inherentes, ¿se acuerdan de eso? En la evaluación, que ahora es lo que vamos a ver en las historias clínicas. Bien. Entonces, las patologías a nivel lumbar las vamos a clasificar en tres: patología discal, patología degenerativa y patología mecánica. ¿Sí? Esa es la forma en la que la vamos a clasificar. Para cada patología hay una evaluación, para cada patología hay una historia clínica, hay un patrón específico clínico y hay un tratamiento. El tratamiento para una patología discal no es el mismo que para una patología degenerativa, obviamente. Bien, y para una patología mecánica no es el mismo tratamiento que el de una patología discal. ¿Sí? Entonces no es que yo voy a llegar y le voy a hacer lumbarrón a todo el mundo porque no. ¿Sí? Tampoco es así. Por muy instagramable que se vea, no. ¿Bien? Sí. Entonces, patología discal. Bien, cuando hablamos de patología discal, hablamos principalmente de protusión discal y de hernia discal. ¿Qué diferencia tiene una protusión discal y una hernia discal? Primero, el tiempo que se está desarrollando, y segundo, por supuesto, el material que está comprometido. Porque en una hernia discal ya se están rompiendo el anillo fibroso y el núcleo empieza a salir a través de allí. ¿Sí? Si lo ven con Lucía, que si la grado 1, grado 2, y así. ¿Bien? Hasta ya cuando está extruida, que ahí por supuesto ya está comprimiendo tejido importante y ahí hay que operar. ¿Bien? Pero bueno, eso es una hernia discal. ¿Sí? Una hernia discal es un proceso ya de varios años. Una hernia discal no se desarrolla en 2 días. ¿Bien? Mientras que una protusión discal es un abombamiento, creo que estás haciendo lo mismo, es un abombamiento ya sea del anillo, ¿bien? O del núcleo pulposo, ¿sí? Y ese abombamiento es lo que comprime la estructura nerviosa. Y si la comprime es donde va a generar la sintomatología, ¿ok? Las hernias discales no son una sentencia. Muchas veces nosotros, no, porque yo tengo una llega un paciente, yo tengo una hernia discal y mira, yo no puedo levantar peso. Me dijo que no puedo hacer esto. Entonces, comiquísimo. Me llega un paciente y me dice, no, mira, a mí el médico me dijo que yo no podía hacer esto. Ah, ok, entonces yo le pongo, agarra su iPad. Toma. ¿Te dolió? Y yo, ya, ¿lo puedes hacer? Ay, sí, no me di cuenta. Eso. O si no, porque no, yo estoy así con la hoja, no, ¿qué tal? Que no sé qué. Ay, se me cayó, me lo recoge, porfa. Coge, toma. Y yo, mira, esa parte está, pero bueno. Porque sembran, o los médicos o los profesionales de la salud siembran el catastrofismo en los pacientes. El catastrofismo es un nocebo importante. ¿Sabes qué es un nocebo, verdad? Sí. Okay. Nocebo es que yo digo cosas que a la larga te van a hacer daño o te van a predisponer a que puedes generarte daño. No puedes flexionar la columna porque se te va a dañar. No vas a poder caminar. El sedentarismo desarrolla más patologías
discales que el ejercicio, para que lo sepan. Y está demostrado que el trabajo de fuerza puede mejorar la estabilidad de la flexión discal. Entonces tú me dirás si viene mejor hacer ejercicio o no. O, obviamente hay que hacer ejercicio adaptado, pero se puede hacer. Entonces, cuando hablamos entonces desde el punto de vista de patología discal, tenemos esas dos diferenciaciones, ¿ok? La producción discal tiene varias clasificaciones, ¿ok? Una de las principales clasificaciones es si la producción discal es anular o si es nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Si una producción discal es anular, quiere decir que el anillo fibroso es lo que está abombado, ¿sí? Y es lo que está comprimiendo la estructura. Y una producción anular es lo que está comprimiendo desde el núcleo, ¿sí? Es lo que se abomba, es el núcleo, ¿bien? Chévere. Nuclear y anular, ¿bien? También se denomina como producción anular, como producción dura, y la anular como producción blanda. También se denomina así. Son sinónimos, ¿bien? ¿Cómo? Esa es la historia clínica, ahora voy con esa, sí. Primero, la edad. La edad es importante. Personas mayores de 40 años predominan las producciones discales duras o anulares. ¿Por qué? Porque ya con el cambio de la edad, ya el núcleo pulposo empieza a secarse. Entonces es muy raro que tenga una persona de 40 años con una producción nuclear. Raro, ¿ok? Entonces, la historia clínica de una producción... Anular. ¿La qué? ¿Anular es dura o blanca? La anular, anillo fibroso, es dura. Blanda, nuclear, ¿sí? Sí. Entonces, la producción discal anular o dura tiene la característica de que la aparición del dolor es súbita. No sé si han escuchado a esos pacientes, no, yo estaba levantando algo y pum, ahí me quedé. Y desde ahí no me muevo, que he doblado, qué sé yo. Eso es una producción anular. Pacientes de más de 40 años, seguramente. ¿Bien? Mientras que tienes otra historia clínica donde te dicen una persona de 25 años. Mira, yo estoy haciendo CrossFit, por ejemplo, que es muy común. Estoy haciendo mi CrossFit, no sé qué, y mira, hice un gesto, me molestó, pero yo seguí. Tal, terminé el bus, no sé qué, la broma, y bueno, al día siguiente me empezó a doler, y oye, ya han pasado 3 días y ahorita no me puedo ni levantar. Eso es una evolución progresiva. Cuando la evolución es progresiva, la producción es blanda, es nuclear. Y eso es típico en personas jóvenes, ¿ok? No quiere decir que una persona joven no vaya a tener una producción anular, sí puede ser, dependiendo también de la edad que tenga. Mientras más lejos de los 20 años, es más factible que la desarrolle, ¿ok? De hecho, hay una combinación de ambas. Hay personas que pueden tener un comienzo súbito de la sintomatología y un empeoramiento progresivo, ¿sí? En ese caso es una producción mixta, cuando tiene los dos elementos de la historia clínica. ¿Qué quiere decir? Que tanto el núcleo como el anillo están abombados. ¿Bien? Chévere. Entonces, dependiendo de lo que comprima, puede ser una producción primaria o secundaria. ¿Bien? Casi todas las producciones son posterocentrales, eso lo van a ver mucho en los informes. Cuando es posterocentral es que la producción está en todo el centro. Bien, te pueden decir extralaminar, eso está o por fuera o por dentro de la lámina, ¿ok? Pero ahí no queda ahí, o es lateral o es medial, ¿sí? Medial queda la lámina. Entonces, por ejemplo, la producción es central, medial, es decir que está medial a la lámina. La sintomatología va a ser unilateral, pero como comprimen una madre, va a ser multisegmental. ¿Se acuerdan lo que les dije aquí del manguito? ¿Sí? Chévere. Si la producción es central, o sea, posterocentral, la conversión va a ser bilateral y la sintomatología va a ser multisegmental bilateral. Mientras que si es posterolateral, la sintomatología va a ser exclusivamente radicular. ¿Bien? ¿Tengo claro eso? Otra vez. Eso lo expliqué igualmente la semana pasada. Si la producción discal es posterocentral, la sintomatología va a ser bilateral, ¿bien? O central, pero multisegmental, porque está comprimiendo el centro de la obra madre. ¿Sí? Bien. Ahora, si la producción discal es posterocentral, medial a la lámina de la vértebra, entonces la alteración va a ser multisegmental, pero va a ser más unilateral en el manguito. ¿Sí? Bien, ahorita podemos hacer el ejemplo con algunos de ustedes. Y si la producción es posterolateral, lateral a la lámina, ¿sí?, de la vértebra, entonces la producción probablemente esté en la raíz y por ende el patrón va a ser segmental. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, ¿seguro? ¿Alguna duda por eso? Chévere. Entonces, si el paciente en la historia clínica te dice, obviamente no te va a preguntar, ya vimos que cómo, dónde, cuándo, por qué, cómo evolucionó, todo eso,
Preguntamos también si el dolor es unilateral, si es central, si es bilateral, también por supuesto, y si el dolor se traslada o se expande. ¿Qué significa que un dolor se traslada? Por ejemplo, a mí me comenzó doliendo la lumbar y ahora me duele la pierna. ¿Eso es un dolor que se traslada o que se expande? Que se traslada. Un dolor que se traslada es típico de un desarrollo interno, ¿ok? Por ejemplo, el paciente me dice, mira, a mí me comenzó un dolor en la lumbar, ahora me duelen las costillas, me duele la cervical, me duelen los brazos, me duelen las piernas. ¿Eso es un dolor que se traslada o que se expande? Son banderitas rojas, ¿sí? Exacto. Bueno, cáncer de columna. Pero, bueno, o sea, no es normal, ¿sí? Es una improbabilidad inherente. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Todo lo que se expande, bandera roja pero rojísima, y bandera verde o bandera amarilla, esa que puede seguir, sería que el dolor se traslade. Entonces, eso por ahí. Ahora, cuando hablamos de protrusiones posterolaterales, tienen la distinción de secundaria o de primaria. ¿Qué quiere decir con primaria y secundaria? ¿A qué fue primero? Si el dolor radicular o el dolor de espalda, que por supuesto es multisecundario. Por ejemplo, si el paciente comenzó con dolor lumbar y después la lesión se trasladó a la raíz y está generando dolor segmental, dolor radicular, eso sería una protrusión primaria o secundaria posterolateral. Repito. Tengo dolor lumbar, inicié con dolor lumbar y del dolor lumbar ahora ya no me duele la espalda, pero ahora me duele a nivel segmental, hasta el talón, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una lesión de protrusión posterolateral, ¿primaria o secundaria? ¿Por qué primaria y por qué secundaria? Que me dieron la Era secundaria. No, ya eso es otra cosa. Secundaria porque se trasladó. O sea, sí, se trasladó, pero la definición importante es que el dolor radicular fue segundo, fue después. Sí, puede ser que se denomina primaria o secundaria. Cuando es primaria, el dolor es de una vez radicular, nunca dolor la espalda. ¿Sí me explico? A eso se refiere. Cuando es primaria, el dolor radicular fue primero. Cuando es secundaria, el dolor radicular fue después. ¿Sí? Bien. Voy a repetir. Yo empecé con dolor en la espalda, de repente un día se me quitó el dolor en la espalda, por ahora me duele hasta el talón. Secundario. Ya sabes que la protrusión está en la raíz. Es una lesión que se traslada y por ende, porque se traslada, decae una protrusión. ¿Bien? Ya eso es una improbabilidad inherente, porque se supone que tiene que comenzar de la raíz. Se supone. Si comenzó en la raíz y ahora está aquí, puede ser que sea una centralización. Eso le iba a preguntar. Puede ser la centralización siempre y cuando va a ocurrir siempre y cuando hagamos tratamiento. Si es una protrusión, por ejemplo, posterolateral, hago tratamiento y ya no me duele la pierna, pero me duele la espalda, centralización, eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero eso en un contexto clínico es raro que lo veas. Saben que cuando hablábamos de columna, eso lo ven en sexto semestre. Saben que hablábamos de dolor de columna cuando se centraliza o se periferaliza. ¿Sí saben? Sí. Ok. Si yo hago un tratamiento y el dolor se centraliza, eso es bueno. Sí. Porque quiere decir que hay una reducción. reduciendo. Sí, por eso lo habla mucho Mackenzie. Pero si se periferaliza, muy bueno porque se está expandiendo el dolor. ¿Sí? Entonces, es raro que en un contexto clínico haya una centralización. Es raro. A menos que sea una protrusión autorreducible, que es cuando la protrusión por sí misma empieza a reducirse. Pero del resto no. Las autorreducibles normalmente el paciente va a tener la historia típica donde, bueno, duro todo el día sentado, me duele la espalda, no sé qué, pero cuando me acuesto se me pasa y el día siguiente estoy como si nada. Eso es típico de una protrusión autorreducible porque en la noche, cuando yo descanso, la protrusión se reduce por sí misma. ¿Okay? Eso puede suceder. Pero es raro esa combinación. Normalmente es dolor lumbar, dolor radicular. Sí, eso también aplica cervical. Entonces, en el caso de la protrusión secundaria, ya saben, si es primaria, es que el dolor radicular fue de una vez. ¿Sí? Normalmente las protrusiones posterolaterales primarias son blandas, exclusivamente blandas. Es decir, se da más en pacientes jóvenes. ¿Okay? Mientras que las secundarias no necesariamente son blandas, sino que también puede ser dependiente. ¿Bien? Pero las primarias casi siempre o siempre, a esa siempre puede aplicar, es blanco. ¿Ok? Entonces, ¿alguno no lo parece? ¿Bien? ¿Sí? O sea, que en jóvenes es más probable que aparezca una
un dolor radicular periferalizado Exactamente. que centralizado. Exactamente. No necesariamente, porque puede ser secundario también. Claro. Pero muchas de las radiculopatías puras, que dan una vez con dolor radicular, a menudo se dan en pacientes jóvenes y en pacientes con una protrusión blanda. ¿Okay? Importante, ¿qué tratamiento hacemos? De la protrusión blanda es diferente al de la protrusión dura. Una protrusión blanda responde bien a la tracción y una protrusión dura responde bien a la manipulación. Ojo, lo que yo les voy a decir, estas técnicas de manipulación, estas técnicas de tracción, se hace así, para esto, para esto. Entonces, si tiene un paciente joven con una radiculopatía, un dolor radicular, duro, es joven, blanda, le hacen tracción, ¿sí? Mecánica, o si tienes la máquina, bueno, la máquina cuesta $500. ¿La tienes? Sí. O la haces yo les voy a dar unos tips para hacer las manipulaciones, las tracciones con 2 cargas o con 3 cargas, o sea, tracciones bidireccionales o tridireccionales. Bastante bien. Ajá, eso por ahí en cuanto a patología discal. ¿Bien? Ahora, con la patología degenerativa. La patología degenerativa ocurre algo muy particular. Presta atención, ya no me voy a ir de break, yo también ya no puedo ni hablar. Sí. La patología degenerativa puede ser discal también, o puede ser articular. Cuando hablamos de una patología degenerativa discal, ¿han escuchado en clínica o en algún familiar el tema del desgaste o deshidratación de disco? ¿Han escuchado? Sí. Cuando vemos un paciente con deshidratación de disco, a menudo lo que ocurre es una estenosis de los recesos de la vértebra. Claro. ¿Bien? Hazle eso, que es importantísimo. Yo no lo voy a mandar que cada rato, yo abro ya de poner el examen. Disminución. Me vengo, pero bueno. Ajá. Disminución. Presta atención. La estenosis, ¿han escuchado que es una estenosis? Es un cierre, Sí. una disminución de ese espacio. ¿Okay? Si hablo de una estenosis de receso lateral, es en la parte por donde pasan los nervios de la raíz. ¿Okay? Entonces, yo tengo una vértebra arriba, una vértebra abajo, y la unión de esas vértebras genera el receso lateral por donde pasa la raíz nerviosa. Cuando hay deshidratación del disco, el disco empieza a disminuir su tamaño, su diámetro, y empieza a cerrarse ese espacio interarticular, y la estenosis que se da genera entonces el receso lateral, un cierre que puede comprimir la raíz, y eso puede generar un dolor radicular. ¿Sí? Entonces, técnicamente es una patología degenerativa discal, pero no es discal, sino que es algo articular. ¿Sí me explico? Sí. Bien. ¿Y tiene tratamiento? Sí. Lo que tengo lo pregunto. ¿Cómo? Una de las técnicas que vamos a hacer es las técnicas de divergencia articular. Entonces, vamos a ver la semana que viene o vemos si nos hace la semana. Pero sí se puede hacer, y por supuesto la finalidad que vamos a hacer es aperturar ese canal, ¿okay? Lo más que se pueda, porque obviamente no abre hasta un cierto punto. Pero hay varias técnicas. De hecho, salió un artículo hace un par de semanas de una posición espontánea para que el paciente en casa pueda generar una apertura. Era algo así, ¿no? Ese tipo de técnica. Es similar, sí. Era algo así, no me acuerdo. Es como una pierna larga y la otra acá. Ajá. Pero yo se la voy a explicar. Está por ahí. Y hay una técnica también de osteopatía que se aplica también, es bastante similar. Pero bueno. En fin. Después lo vemos ahí ya sea esta semana o la semana que viene. Entonces, eso es entonces una patología degenerativa discal. ¿Qué otras patologías degenerativas hay? Tenemos lo que vendrían siendo los procesos articulares degenerativos, por ejemplo, síndromes facetarios, por ejemplo, artrosis posteriores de las carillas, ¿ok? Básicamente las carillas inferiores están súper desgastadas por el exceso de compresión durante años, ¿ok? Eso va a generar déficit de movilidad en la columna, ¿ok? Caracterizada entonces por una serie de disfunciones que generan bastante dolor a los movimientos que generan compresión. Todo lo que es inclinaciones, rotaciones, extensión, va a generar muchísimo dolor. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el tratamiento es el mismo. Para patologías degenerativas es el mismo tratamiento. Manual, por supuesto. Ya en el terapéutico cambia un poco. Pero básicamente eso. Y ahora, en el caso de hablar de estas típicas clínicas, también vamos a tener lo que es el fenómeno de hongo. ¿Han escuchado qué es un fenómeno de hongo? Sí. Ok, un fenómeno de hongo es una erosión anterior del disco. El disco se erosiona por delante y empieza a haber un desplazamiento, ¿ok?, hacia esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo, para evitar ese desplazamiento hacia anterior, va a generar unos osteofitos. Que los osteofitos van a mantener el disco en su lugar y va a evitar que él se vaya hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué se denomina el fenómeno de hongo? Porque según parece un hongo. El osteofito. La combinación de los osteofitos más el disco erosionado. O sea, la apertura del espacio. Exacto, asemeja un hongo.
Esa gente se la fuma verde a veces con colina. A ver, hay un signo también que es el signo de perrito escocés. Entonces, eso lo explico ahorita en el Se ve cuando vio el estudio tenía un hongo al lado. Sí, se ve. Eso. El fenómeno de hongo tiene una característica que es en personas ancianas. Obviamente, patologías degenerativas en personas de mayor edad. Tú no vas a esperar una patología degenerativa en alguien de 20 años. Es raro. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Una persona con dolor lumbar y 60 años probablemente tenga algo degenerativo ya. ¿Bien? Entonces sepamos estar pendientes de eso. Ahora, en el caso de la clínica del fenómeno de hongo es muy similar al de una anterolistesis, ¿sí? La anterolistesis es una lesión mecánica, ahorita la voy a hablar allí, pero es la misma clínica, la diferencia es la edad. La persona con anterolistesis va a tener mucha menos edad, joven, 20 años, 25, y de preferencia una persona que practica muchos deportes con conversión axial. Calistenia, halterofilia. Yo por lo menos he tenido pacientes con anterolistesis que son pelea, ¿cómo que se llama? MMA. Una caída ahí. Sí, gimnastas también, es muy común en mujeres, de hecho, por el movimiento excesivo y hiperextensión. Pero bueno, es la misma clínica. ¿Cómo es la clínica? Un dolor de espalda, que puede ser birradicular, radicular, bilateral, unilateral. Dolor de espalda y ciático, de comienza radicular, que va a calmar cuando el paciente cambia de posición, por ejemplo. Lo que ocurre en el fenómeno de hongo es que el ligamento vertebral se dobla, ¿bien? Y ese doble puede comprimir estructuras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me levanto, ¿verdad? Ese hongo, o ese doblez, ya no queda y deja de comprimir. Exactamente, entonces esa clínica es exactamente igual a la anterolistesis, la diferencia es el mecanismo, pero son dolores que van a cambiar cuando el paciente está en una posición y cambia a otra, ¿ok? ¿Queda claro? Pero la diferencia principal es la edad, pero es la misma Pero yo clínica. no entendí lo que dijo de lo del ligamento. El ligamento, como se erosiona la vértebra, así, el ligamento se dobla, y ese doblez comprime las estructuras nerviosas, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? Cuando yo me relajo, o sea, relajo por la posición, o sea, me siento, por ejemplo, ese ligamento se cambia y ya no está doblado, sino que está tenso. Y al estar tenso ya no comprime la estructura nerviosa. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso vas a tener un alivio espontáneo, o sea, sintomatología. ¿Bien? ¿Qué tratamiento hay? No hay una manipulación mágica que cure una erosión de disco. Normalmente eso es de operación, o lo que se suele hacer es que se denerva esa estructura, esa parte nerviosa. Se coloca un químico específico que hace que el nervio se muere y no sientes nada. Es un anestésico bastante potente. Es la única solución porque de terapia manual y eso no hay mucho que pasa. De fenómeno de hongo. Tengo entendido que ellos por eso no pueden permanecer tanto tiempo de tiempo. Exacto. Porque sigues comprimiendo, como ahí el ligamento está en doblez, comprime y duele mucho. ¿Bien? Exacto. Y en la anterolistesis ocurre lo mismo, pero la diferencia es que el paciente de anterolistesis es más joven y el paciente de fenómeno de hongo es mayor. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a repetir, porque después lo pongo en el examen y me dice, profe, y yo, ya yo sí. Es la misma clínica, ¿sí? Esa clínica se conoce como una claudicación neurogénica. ¿Por qué están hablando acá? Claudicación neurogénica. ¿Qué es una claudicación neurogénica? Que yo estoy caminando por mucho tiempo, estoy en una posición por mucho tiempo y tengo que parar, porque ya genera mucho dolor, me tengo que parar. Si ese paciente tiene cintura clínica, decae en un problema degenerativo, ¿sí? Estén pendientes. Claudicación neurogénica, fenómeno de hongo, y anterolistesis, aun cuando es una patología mecánica, tienen la misma sintomatología. No lo vuelvo a decir. Entonces, prosigo. En el caso de las patologías degenerativas, también tenemos la retrolistesis. ¿Lo han escuchado? Que la vértebra se pasa hacia posterior. ¿Ok? Genera una excesiva compresión, una excesiva imbricación de las vértebras. ¿Bien? Chévere. El tratamiento para todas las patologías degenerativas, en cuanto a terapia manual o en cuanto a la manipulación, es la misma técnica. ¿Okay? Lo que se busca es lo mismo, que es abrir el espacio interarticular. Eso se hace con una técnica de manipulación en divergencia articular, ya yo después la voy a explicar. ¿Bien? Pero bueno, para que tomen en cuenta que es el mismo tratamiento. Y las patologías mecánicas son básicamente clasificadas entre lesiones posturales, síndromes de disfunción, ¿sí? Y básicamente lo que era la anterolistesis. Ya expliqué la anterolistesis, paciente joven, exceso de cargas axiales y básicamente practica una disciplina deportiva, casi siempre. Y tienes síndrome postural. El síndrome postural
es cuando el tejido está bien, pero la carga que yo le estoy haciendo es anormal. Por ejemplo, si yo duro 3 horas así, es lógico que yo voy a desarrollar dolor de espalda. Lógico. Entonces, esto es una carga anormal en mis tejidos que están bien, ¿sí? Mientras que un síndrome de disfunción es cuando cargas normales afectan a un tejido que ya está en disfunción o que ya está lesionado, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome facetario viene siendo también una lesión mecánica, ¿sí? En ese caso, cada vez que yo me muevo voy a generar dolor. Si yo me muevo 20 veces hacia una dirección y las 20 veces me duele, probablemente hay un síndrome de disfunción. Ese tejido no está bien y hay que trabajarlo, ¿sí? Con movilidad, con técnica, lo que sea. Bien, quedó claro entonces la distinción de patología mecánica, de patología discal y de patología degenerativa. ¿Sí? Ajá, vámonos de break porque están que se lanzan por el tercer piso. Entonces, les voy a dar 25 minutos. ¿Pase bien? Y vamos ya con la práctica. ¿Ok?